El Pisuerga. Su historia. El río Pisuerga nace a 1700 metros de altitud, en la denominada Cueva del Cobre o Fuente Cobre, que está situada al norte de la montaña palentina, en un singular nudo montañoso que enlaza el sistema ibérico con la cordillera cantábrica y que divide las aguas que de él descienden hacia los tres mares que rodean la península. Tras más de 2 kilómetros de recorrido subterráneo, sus aguas afloran en esta cueva que posee una gran entrada principal de 16 metros de altura y que suele servir de cobijo para el ganado vacuno en los meses de verano, pues su interior permanece a unos 10 grados de temperatura. Hay que dar un largo paseo a pie para llegar hasta la cueva, siendo habitual que los visitantes poco informados no consigan llegar hasta ella, lo que por otra parte la ha librado del turismo masivo y la mantienen en un estado natural óptimo. Al poco ya de nacer el caudal del Pisuerga, se va nutriendo con numerosos arroyos y con posterioridad de varios ríos, siendo el Carrión su afluente más importante. La longitud total del Pisuerga es de 282 kilómetros, que tras salvar un desnivel de unos 1.300 metros, desemboca en el Duero, haciéndole a este triplicar su caudal. Ocurre esto en Pesqueruela, cerca de la vallisoletana población de Simancas, donde se puede apreciar claramente aquello del viejo dicho: el Duero lleva la fama y el Pisuerga el agua. El nombre de Pisuerga proviene de Pisoraca, término de origen céltico con que se denominaba a la ciudad prerromana, que estaría situada cerca de la actual Herrera de Pisuerga, y donde posteriormente los romanos instalaron un campamento hacia los años 10 o 20 a.C. con la Legio Cuarta Macedónica, compuesta por veteranos de las guerras cántabras. El hombre, para cubrir sus necesidades, siempre ha buscado asentarse en lugares que contaran con abundante y cercana agua. Estas condiciones las cumple Valladolid, por lo que, desde la prehistoria, tenemos conocimiento de antiguas poblaciones que se instalaron junto al cauce del río. Hablar del Pisuerga, su paso por Valladolid en la prehistoria, es hacerlo inevitablemente de un poblado que hay en las inmediaciones de la ciudad, tampoco lejos de Santovenia, que es el Soto de Medinilla. Es un poblado céltico que vivió aproximadamente entre el año 1000 a.C. y la época de Cristo, y en él hemos llevado a cabo excavaciones desde la Universidad de Valladolid y hemos obtenido información bastante importante de cómo funcionaba el río. Había ya un bosque de galería en aquel momento importante, de chopos, de álamos, muy parecido al actual, pero tenemos la impresión de que el río era un río considerablemente más limpio que el actual. Hay tres datos interesantes, me parece a mí, para pensar de esta manera. Por una parte, existían los castores, había una población de castor en el río relativamente estable. Luego había también salmón, un tipo de pez también de aguas más bien marinas y costeras en la actualidad, pero que en aquel momento penetraba por el Duero río arriba para desovar, llegando por lo menos hasta la ciudad de Valladolid. Y por otra parte había también águilas pescadoras. Estamos hablando, por lo tanto, de un río todavía más limpio que el actual. Y digo todavía más limpio que el actual porque hace 20 años, al parecer, estaba un poco más sucio que en el día de hoy. La cercanía de la ciudad al río Pisuerga ha supuesto que Valladolid haya sido testigo de innumerables crecidas de sus aguas, aunque hay algunas que por su importancia queremos destacar. Los ríos son una bendición para Valladolid. Valladolid es la Venecia de la meseta y los beneficios del agua son inmensos, pero también la parte negativa de tanto río son las crecidas que a lo largo de la historia han causado infinidad de tragedias. Cada 10 años, 15 años hay una gran crecida. De las múltiples que hay, la última ha sido la del año 2001, que todos recordamos, y que no fue mayor tragedia gracias al sistema ya de presas y la mejor construcción actualmente con el cemento armado. De las múltiples que hubo a lo largo de la historia, yo creo que la más significativa, la que puede ser paradigmática, es la del año 1636. Fue tal la inundación del Pisuerga y de los dos brazos de la Esgueva que causó 150 muertos, hubo 800 edificios destruidos, las bodegas inundadas, pipas de vino flotando encima del agua. En el convento de Santa Teresa dejaron constancia: hasta aquí llegó
la riada, y dentro de la mentalidad de la época, alabado sea el Santísimo Sacramento. Como esa ha habido infinidad de tragedias, de grandes inundaciones, pero esa es la modelo, la paradigmática. Otro de los fenómenos que se han venido sucediendo a lo largo de su historia es el que la superficie del río se helara. Aunque menos frecuentes que las crecidas, han sido motivo de numerosas anécdotas divertidas, si bien han causado más de un grave accidente cuando los intrépidos se atrevieron a pasar por encima. Pero lo habitual ha sido que vallesoletanos y visitantes hayan disfrutado y mucho en el río Pisuerga. Los paseos por sus riberas, el remar en barca y los baños en sus aguas eran habituales y masivos hasta hace pocas décadas, como bien se puede apreciar en imágenes de un pasado reciente. Me viene a la memoria una época, la época primera de mi vida en Valladolid, en la que este río fue casi una frontera. Era cuando empezábamos a hacer teatro y cine, en el Teatro Valladolid de la Feria de Muestras. Y nuestro objetivo era ganar espectadores día a día, venciendo su resistencia a cruzar el río, a atravesar el río. Parecía como si la ciudad se dividiera entonces por el río Pisuerga. Ha cambiado totalmente el panorama. Ahora está integrado en la ciudad y ya no hay que vencer ninguna resistencia para pasar el Pisuerga. Junto al Pisuerga nacieron otras formas de tomar baños, habiendo obligatoriamente que recordar a las desaparecidas piscinas Samoa y la Deportiva, que fueron las pioneras de la ciudad. Yo creo que Valladolid es indisociable del río Pisuerga y cualquier vallisoletano lo sabe. Yo, por lo tanto, que he vivido